fue una locura esto, o sea, fue descomunal porque todo el mundo quería poder trabajar desde su casa sin importar el cómo. O sea, a mí me da igual, pero yo quiero que mi producción no pare. Porque incluso para el propio gobierno es nuevo tanta conectividad, porque ni siquiera lo tenían contemplado ni en sus mejores presupuestos. Deben de contemplar las medidas básicas de protección. No importa de qué tamaño sea, ¿no? La alcaldía o el municipio, los datos de los ciudadanos son igualmente valiosos, no importa si son 1,000 o son 20 millones o 10 millones, ¿no? La emergencia por COVID-19 ha llevado a los gobiernos locales a transformar sus esquemas de trabajo con el objetivo de seguir prestando servicios públicos de calidad. El confinamiento se convirtió en el proceso de aceleración para que estados y municipios adoptaran la tecnología necesaria que permitiera seguir trabajando en un nuevo contexto. Los servidores públicos ahora son usuarios nativos de la era innovadora de la nueva normalidad. Explorar y utilizar plataformas y equipos sobre la marcha hasta normalizar su uso es ahora parte de las labores cotidianas del trabajo. Sin embargo, podría ser una de las actividades más riesgosas. El eslabón más débil en el gobierno son sus propios usuarios. Ahí es donde está el eslabón más débil. Que creo que es importante señalarlo porque realmente la ciberseguridad empieza por yo, por yo, definitivamente, ¿no? Es decir, no me gusta usar la palabra uno, ¿no? Porque uno no existe, pues yo por eso digo yo, ¿no? Empieza por yo y obviamente empieza con el tema de las contraseñas. Ahí es donde está la parte más débil. El casi 90% de las contraseñas de los mexicanos tienen que ver con un nivel de seguridad sumamente bajo. Y tienen que ver con sus cumpleaños, ya sea el propio, del cónyuge, de los hijos, de la mamá o del papá. Entonces, para los delincuentes es muy fácil allegarse de esas contraseñas. En realidad no solo el gobierno, es decir, no solo las instituciones, las empresas están o son susceptibles de ser atacadas y de ser vulneradas por los cibermaleantes, ¿no? Pero específicamente en el tema de las instituciones públicas, de los organismos públicos, del gobierno, es más, o puede llegar a ser mucho más crítico el tema de una vulnerabilidad, porque de lo que estamos hablando aquí es de proteger la identidad y proteger los datos de los ciudadanos, ¿no? Bueno, las empresas tienen que ver con temas de dinero, con temas de que te secuestren, ¿no? Una máquina, el famoso ransomware, que digamos es el malware, uno de los más dañinos y de los más avanzados que hay, y es una forma muy clara de monetizar el tema de la ciberdelincuencia. Pero en términos de los gobiernos, el manejo de los datos de nosotros los ciudadanos es es crítico. Desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales, así como los municipales, que es donde verdaderamente está seria la situación, el tema de la ciberseguridad no se ha visto como un punto primordial para el manejo eficiente de la protección de datos en general. México se ha convertido en el país número 1 a nivel mundial en cuanto a ciberataques se refiere. Ya sea por phishing, vulneración de datos personales o hasta ransomware, se tiene estimación que el 82% de las empresas mexicanas de todo tipo han sufrido ataques cibernéticos a sus sistemas, los cuales han impactado de manera profunda en su operación, en la confianza de sus clientes, en el desarrollo de negocio y especialmente en pérdidas económicas, que al día de hoy se estima que en promedio la afectación es de 1.2 millones de pesos para cada empresa vulnerada.
De acuerdo a estudios sobre el impacto de los delitos financieros en México, se considera que la ciberseguridad ya es una de las mayores prioridades para las empresas de todos los sectores económicos en nuestro país. Los delitos más frecuentes son el malware, que infesta y daña los sistemas de las empresas a cambio de pagos para retirarlos. La suplantación de identidad y phishing, que afecta a gran cantidad de individuos de manera muy sencilla. El robo de información y datos personales. Y finalmente, el ransomware, que consiste en el secuestro virtual de información y operación que infesta a través de los sistemas de las empresas. En México, el ataque a empresas de entre 100 y 5,000 empleados ha llegado a afectar hasta el 82%, ocupando así el primer lugar a nivel mundial. Algunos de los ataques más grandes han sido el de Pemex en noviembre de 2019, en febrero de 2020 al Banco de México en mayo de este mismo año y a la Conducef, que afectó por unos minutos su sitio oficial en julio de 2020. Recordemos que hace unos años, no hace mucho, entró en vigor una ley federal de protección de datos, y eso también incluye a las dependencias gubernamentales. Nuestros datos de nosotros, los contribuyentes y de los ciudadanos, tienen que estar protegidos y no se deben de hacer malos usos de esos datos. Entonces, imagínate nada más, ok, pierdes esos datos porque los borraron sin querer, porque entró un virus, porque entró un malware, o porque hubo una falla tecnológica, ¿no? Algo que no es imputable a una falla humana. Cuando tú pierdes esos datos, ahora veamos el peor de los escenarios. Te hackean, te los roban. Esos datos pueden ser la base electoral de todo el municipio, de todo el estado. Entonces, es ahí donde recalcamos. Muchas veces los datos no tienen precio. Ha habido casos graves, por ejemplo, LG, Honda, en Japón, tuvieron que parar la producción y se dedican a hacer muchas cosas, ¿no? Pero entre otras, que el tema informático sea lo que los paralice, eso ha pasado en hospitales. El otro día, esta semana o la pasada, hace poco vi que la Universidad de California, si no me equivoco, había pagado $1 millón por recuperar la información que le habían cifrado. Los ciberdelincuentes no tienen ética ninguna, no se han planteado que si están atacando a un hospital, por ejemplo, un sitio en el cual no se debería atacar nunca, pero mucho menos en un momento como el actual, en el cual estamos viviendo algo que todos los que tenemos menos de 100 años no hemos vivido. La vulnerabilidad de las instituciones públicas a nivel informático se convertía en una amenaza creciente para México antes de la crisis por coronavirus. En noviembre de 2019, un ataque cibernético golpeaba a Petróleos Mexicanos. Información valiosa de más de 60 direcciones, subdirecciones y gerencias, así como de la Unidad de Control Interno Institucional y la Auditoría Interna, había sido secuestrada. Infectados por un virus y amenazados por la extorsión de los hackers, el ataque contra Pemex tenía 3 resultados posibles: una cuantiosa pérdida económica, daños al medio ambiente y vidas humanas en riesgo. La palabra que lo debe de englobar es el malware. Y dentro del malware está el ransomware, que es ese precisamente el que le atacó a Pemex. Y le ha atacado a otras áreas. Lo que pasa es que si tú googleas los ataques de ransomware que ha tenido México, hasta el aeropuerto internacional de la Ciudad de México sufrió el ataque de ransomware. Entonces, y produce pérdidas multimillonarias en este caso, ¿no? Y bueno, como ya vimos a nivel gobierno, produce violaciones a la seguridad nacional. Hace 5 o 10 años ya usábamos computadoras en las dependencias de gobierno, pero ahora ya son mucho más datos los que tenemos que manejar. De ahí lo que es el famoso Big Data. Hoy en día las instituciones gubernamentales tienen que manejar mucha información.
una base de ciudadanos, catastro, agua, servicios, etcétera. Entonces realmente cada vez se manejan más datos. Necesitamos, como su nombre lo dice, que los centros de datos, los servidores donde ellos los almacenan, sean seguros y sean de buena calidad. Las instituciones, los organismos públicos, educativos, ¿no? Sí definitivamente tienen que reforzar el tema de la protección, número uno, de los datos que nosotros como ciudadanos les damos al momento de registrarnos a un programa, el tema del INE, etcétera, etcétera, ¿no? Desde que llegas a un servicio de salud pública, pues ahí te levantan absolutamente todo, ¿no? Tú cuando llegues a una consulta, te preguntan, pues bueno, absolutamente todo, y esos datos generalmente no sabemos dónde van, ¿no? Sin duda, el ataque a Pemex fue el más grande en la historia de las instituciones públicas o privadas en México. La vulneración de sus sistemas e información durante varios días a través del ransomware evidenció que no importa el tamaño de la empresa, todas son vulnerables cuando no existe la protección suficiente ante un mayor número de amenazas cibernéticas en la actualidad. Es así que la asignación de presupuestos dedicados exclusivamente a reforzar los sistemas y a la capacitación de personal e información corporativa para la prevención es ya una realidad. Y obviamente creo que los alcaldes, hombres y mujeres, en este caso presidentes municipales, que creo que es el nombre correcto, de los diferentes municipios en México, ahorita es muy importante que le apuesten a la capacitación. Hay mucha capacitación de manera gratuita, que le apuesten a mecanismos de ciberseguridad que pueden echar mano de ellos, que verifiquen su licenciamiento, porque sí es importante, insisto mucho con este tema de licenciamiento, y que verifiquen que están manteniendo sus sistemas operativos en todo su inventario, así como los sistemas operativos de servidores que estén actualizados. Es decir, que se haya bajado la última actualización de los diferentes proveedores. No solamente Microsoft produce sistemas operativos, para prevenir los diferentes ataques que hay hoy en día. Porque imagínate un municipio, el que tú quieras, que ahorita depende en un 90% de su conectividad desde las casas de los trabajadores municipales a un centro de datos donde ahí procesan información contable, administrativa, en fin, todo lo que tú quieras, que sufran un ataque de ransomware, que pierdan el servidor donde está toda la información contable, o sea, pues es la locura, ¿no? Pero en las pocas áreas en donde no solo se recupera la inversión, sino se incrementa, es el tema de la ciberseguridad. Y es realmente lógico pensarlo. Si ustedes como municipio mandaron a personas, a funcionarios a trabajar desde su casa, les prestaron la laptop o de plano cargaron la desktop y el monitor, que es muy buena solución esa también, sobre todo para el tema de ergonomía y desempeño. Mandaron a todos a la casa y el usuario se hace cargo del pago de internet, pues tú no vas a tener una VPN, ¿no? Solamente vas a trabajar con lo poco que te dé el antivirus que tengas ahí, o si activaste todo el tema de Windows Defender, de Windows 10, o peor, si trabajas todavía en Windows 7, tienes todas las vulnerabilidades del mundo, ¿no? Entonces, lo que hicieron las instituciones y las empresas fue incrementar la seguridad en las conexiones inalámbricas, en dotar de mejor nivel de seguridad desde el punto de vista de software a las máquinas, trabajar mucho en el tema de actualización, simplemente con que las instituciones estén actualizando constantemente los drivers de sus componentes, los del firmware, los del BIOS, los propios de Windows, etcétera, etcétera. Con eso están elevando los niveles de seguridad de las máquinas.
así como el crecimiento poblacional ha venido siendo bastante, pues cada vez tenemos mayores datos que trabajar y que cuidar. Es por eso que un gobierno podría tener un beneficio de adquirir un buen centro de datos, un buen equipo de cómputo, donde pueda manejar respaldos tipo espejo, para que si algo sucede, si algo falla, esos datos estén siempre ahí. Porque los datos, por desgracia, es algo que no se puede contar, los datos no tienen precio, por así llamarlo.